Buenas tardes a todos y a todas, amigos y amigas que nos han seguido en otros eventos, en otras sesiones, cursos que hemos organizado. Eh, Esta vez estamos comenzando con lo que esperamos que sea un ciclo de conversatorios, de conversaciones, que titulamos Etnocrípticas, Poéticas Intempestivas, jugando un poco con las palabras, claro, ¿no? Incluso la palabra etnocrípticas, como podrán ver, está escrita con K, de una manera un poco de juego. Se trata de continuar un proyecto de etnopoéticas que lo que intenta, bueno, en su origen, es seguir esa corriente de investigación, de creación, de traducción, etcétera, que se llamó así en los años 70 sobre todo, y que ponía que hacía cruces entre la etnología y la poética, ¿no? En primer lugar. Como una vez me decía Patrick, que está acá con nosotros, se puede ejemplificar esto diciendo, ¿qué es un canto de cacería náhuatl, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es más, canto o cacería? Y es que realmente es las dos cosas, no hay canto sin cacería y no hay cacería sin canto, porque la eficacia misma de la cacería depende del canto. Entonces, bueno, ese es el juego que continuamos ahora, poniendo efectivamente frente a frente, ¿no? Como decíamos hace un rato, casi máscara contra cabellera, a un poeta, y en este caso no presente un etnólogo, pero sí un etnohistoriador, un semiólogo especialista de la literatura indígena, especialmente azteca. Entonces, no tanto para nada como una confrontación, sino más bien como un intento de continuar el trabajo de cada uno de ellos y de nosotros, más allá de lo que habitualmente, de traspasar las fronteras, ¿no? De hacer un diálogo incluso más que interdisciplinario, transdisciplinario, invitando a la investigación, a la creación, a la invención, ¿no? En ese sentido, bueno, antes de presentar a los participantes de hoy, quiero decir que este es un proyecto es un resultado del proyecto Adugo Viri Etnopoéticas, que es una colección de libros virtuales que se encuentran en el Laboratorio Material en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la Enes Morelia. Invitamos a ustedes a que visiten esa página. Actualmente hay como 18 libros subidos y tenemos en elaboración casi 30 libros muy bellos, muy bien diseñados, todos sobre estos temas: traducción, ensayo, lingüística, teoría, poesía, pero siempre en el centro tenemos a los cantos rituales, a los textos rituales como nuestro foco de interés. Así que visítenlo. Eh, el proyecto Adugo Viri es el que organiza esto, pero también el Laboratorio de Materiales Orales, el Instituto de Investigaciones Filológicas donde yo trabajo, y el apoyo de PAPIT de la universidad, que nos da siempre. Bueno, dicho eso, decía yo de las etnocrípticas. Bueno, se trata de entrar al análisis muchas veces de textos bastante herméticos, de textos poéticos, tanto antiguos como contemporáneos, como veremos hoy, de difícil lectura, de difícil acceso, que hay que de alguna manera descifrar y devolverle su categoría poética, su condición poética radical, es lo que yo diría, ¿no? ¿Por qué poéticas y tempestivas? Porque consideramos esa misma, lo intempestivo de estas poéticas sería su inactualidad, ¿no? En el sentido de su anacronismo, unas con respecto a otras, de poner en juego tiempos diferentes en un montaje temporal que también es fundamental para nosotros. Bueno, dicho eso, voy a presentar a los participantes, a nuestros invitados que realmente a quienes agradezco muchísimo que hayan aceptado intervenir acá, porque es un juego bastante arriesgado, yo diría, ¿no? Bastante libre el que proponemos acá. Están, por una parte, Patrick Johansson, que es uno de los más importantes investigadores que hay en nuestro país,
o internacionales incluso, sobre la poética, la semiología, el análisis más propiamente literario de los textos indígenas, ¿no? No solamente eso es lo que hace, pero ese es un aspecto central de su trabajo que a mí también como maestro me interesa desde hace mucho tiempo, mucho, ¿no? Él ha trabajado justamente la poética y la semiología, la semiótica de estos materiales, pero también se ha acercado a asuntos fundamentales como el sacrificio, la muerte, la ritualidad, que está muy vinculada siempre a estas poéticas, que son poéticas rituales precisamente, pero que en los últimos años se ha dedicado también, y eso concierne a nuestra conversación de hoy, muy profundamente a la relación entre la voz, la imagen, la escritura e incluso la digitalidad de los materiales que aquí están en juego. O sea, la intermedialidad de estos textos, ¿no? El cómo se ponen en juego entre sí estas diferentes nociones que la idea de literatura más convencional excluye. Aquí no se trata solo de literatura. Hay un juego de voz, imagen, escritura y más allá, como veremos, ¿no? También ha realizado trabajos muy importantes. Bueno, quisiera mencionar algunos de sus trabajos, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, para invitarlos a acercarse a ellos y leerlos. Por ejemplo, textos clásicos de él como La palabra de los aztecas o Voces distantes de los aztecas, libros fundamentales, investigaciones sobre algunos géneros poéticos náhuatl como el Xochitlatoli, el Sasanili, el Ahuicuícat. En cuanto al sacrificio, la muerte y la ritualidad, él tiene importantes trabajos sobre los ritos mortuorios náhuatl precolombinos, pero también sobre lo lúdico y lo trágico en las fiestas náhuatl, el Día de Muertos en el mundo náhuatl prehispánico, la muerte en la cosmovisión náhuatl prehispánica, e incluso un trabajo interesantísimo sobre el suicidio en el mundo náhuatl prehispánico, ¿no? De manera que, bueno, yo sabía, Patrick, que en algún momento preparabas una compilación de estos trabajos sobre la muerte en varios volúmenes. En cuanto a la relación de la voz y la imagen, él ha publicado un excelente trabajo que está publicado en la UNAM, La palabra, la imagen y el manuscrito, lecturas indígenas de un texto pictórico del siglo XVI, pero también realizó la edición, que voy anunciándolo de ahora, en un número de la revista Arqueología Mexicana, una extraordinaria, maravillosa edición de este documento que hoy vamos a analizar, ¿no? La tira de la peregrinación, el códice Boturini, del que él nos hablará con más extensión adelante, y al que ha vuelto en otros trabajos. Por ejemplo, un trabajo que se llama Mitología, Mitografía y Mitoquinética, ¿sí? Que esto es muy interesante porque introduce una dimensión de movimiento, de cinematismo, sobre todo a través de la danza ritual en la lectura de este texto, pero que de alguna manera, yo diría, nos puede aproximar también a la cinematografía, ¿no? Ya que se trata de una tira de la peregrinación, tenemos casi una cinta cinematográfica aquí. En fin, para terminar, menciono los trabajos en que él se ha acercado a la imagen de Aztlán como lugar de origen, ¿no? Esto es muy, Aztlán como realidad histórica, pero también como ficción mítica, como un lugar utópico o imaginario, que además adquiere una dimensión casi chamánica, como en cuanto el retorno a Aztlán es también un retorno orgánico, dice él, y letal a un origen que es muerte también. Finalmente, un libro reciente de Patrick, que en una colección de la UNAM que recientemente aparecida, es La noche triste, la conquista como derrota, que también los invito a que ustedes vean. Bueno, ya él nos hablará más de todo esto, pero yo no quiero dejar de señalar la complejidad del análisis poético y semiológico que él ha hecho de este texto, que para mí es un aporte a los estudios poéticos en general, ¿no? De poética general, y aquí por eso también nos interesa, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. En cuanto a Julián Gerbe, pues creo que tampoco requeriría presentación.
es uno de los escritores más interesantes, más importantes que hay actualmente en nuestro país, ¿no? De una multiplicidad de vertientes, su obra realmente admirable, que pone en juego elementos, digamos, muy cultos, muy eruditos, por una parte, y por otro lado, una de las, la dimensión coloquial del lenguaje que él tiene, como algo elaborado, no como algo automático, simple, natural, es muy interesante. La puesta en juego de esos dos aspectos, de lo coloquial y lo erudito, ¿no? Yo diría. Mencionaría yo algunos trabajos fundamentales de él, bueno, obras, Canción de Tumba, ¿no? Que es un libro que ojalá puedan leer, es una obra excepcional, ¿no? Un homenaje a la madre, se puede decir, pero sumamente tenso, intenso, contradictorio, un libro realmente excelente que ha sido además muy reconocido, ¿no? Eh, Algunos libros de cuentos que desde su título nos atraen, ¿no? Cocaína, Manual del Usuario, y Tráiganme la cabeza de Quentin Tarantino, por ejemplo, eh, que son también excelentes. Más reciente, La Casa del Dolor Ajeno, que es una crónica de una matanza de chinos en el norte de México, en Torreón, me parece, en la época de la Revolución, un libro también que hay que leer, ¿no? En fin, tiene una obra crítica también y es también músico, ¿no? Ha estado en varios grupos de rock, según entiendo. Por ahí encontré Los Tigres de Borges y Madrastras, como algunos de lugares también de expresión. Lo de Los Tigres de Borges me gusta mucho porque tiene mucho que ver con el proyecto aquí de Adugo Viri, que es la lectura de La piel del jaguar, ¿no? Ahí está Borges desde el origen. En fin, la poética en particular, los libros de poemas de Julián son realmente también de lo más interesante que se hace actualmente en nuestro país, ¿no? Voy a mencionar solamente pues los que más nos pueden interesar aquí. Él tiene un libro sobre la poesía mexicana actual en la que él desarrolla una especie de crítica caníbal, ¿no? El canibalismo. Yo creo que hay una poética caníbal también en él, ¿no? Ligada, de saqueador de tumbas, como en algún momento dices, ¿no? Pues ligada de alguna manera a la antropofagia brasileña, yo diría, ¿no? Este canibalismo, pero que sin duda, por lo menos desde mi punto de vista y por menciones que haces, tiene mucho que ver con las poéticas de Eliot y de Pound, ¿no? La Tierra Baldía, donde estos juegos entre lo mítico, lo ritual y lo contemporáneo, como sucede en tu poesía o en algunos de tus poemas, está planteado de una manera también general y radical. Y bueno, con una idea de la tradición, pero no tradicionalista, ¿no? Es un volver a la tradición, pero para decepcionarla, como decía Jorge Cuesta en los años 20, 30, ¿no? La decepción de la tradición, la tradición herética de la poesía, que llega, por supuesto, hasta Gerardo Denis, que pues está también muy presente acá, aunque con las características muy propias de tu obra, ¿no? En este sentido, antes, aquí vamos a hablar de un poema extenso de Julián Herbert que se llama precisamente La tira de la peregrinación, ¿sí? Y que es una reescritura como en palimpsesto, incluso con las imágenes del códice original y citando y trabajando en un diálogo ya con Patrick Johansson, es una reescritura como en palimpsesto de ese códice, ¿no? El códice Boturini. Es un texto extraordinario que además se vincula profundamente con el presente, con las migraciones actuales sobre todo, pero bueno, él ya nos hablará de eso. Ese poema que hoy escucharemos a Julián que nos hable de él, está incluido en un libro que se llama Álbum Iscariote, ¿no? Que el Iscariote pues remite un poco a esa poética de la traición que también se ha mencionado, ¿no? En tradición también. En fin, pero hay un texto anterior que también es muy interesante, un poema largo que se llama Gengis Khan y que está en un libro que se llama Kubla Khan y que tiene semejanzas un poco con esto, porque es también el trabajo en palimpsesto sobre un sueño en el que se sobreponen
el sueño de un emperador mongol, el sueño de Coleridge, después de un sueño es después de un sueño de opio, realmente, el de Coleridge, lo cual introduce esa dimensión de la droga. También que Borges explica como la yuxtaposición de dos sueños, ¿no? En un texto muy bello de Borges, de nuevo, que se llama El sueño de Coleridge, y que Julián lleva más lejos aún en ese poema sobre Gengis Khan, que está en un libro que se llama Kubla Khan. En fin, solamente terminaré diciendo que el poema de Julián incluye una multimedialidad también fundamental a que quisiera, que bueno, espero que se plantee acá, ¿no? Es un libro que por supuesto tiene un texto escrito, pero que también está compuesto de imágenes, ¿no? Y no solo las del códice, las de la tira de la peregrinación, sino como ven en el póster, esas placas de camioneta que aparecen en el póster están extraídas del poema de Julián. O sea, hay imágenes, hay un poema visual también por ahí, pero también hay música implícita en este texto, varios tipos de música, ¿no? Una canción que voy a poner ahora que se llama Huecanías, una alusión al va pensiero del Nabucco, By the Rivers of Babylon, que conecta también con el mundo del blues, de la música negra estadounidense, pero también al cine, ¿no? Hay las alusiones a una gran película de Bill Morrison que se llama The Great Flood, la gran inundación, que tiene que ver también con esa historia, no solo de las migraciones negras en Estados Unidos, sino de la música, ¿no? Hay también fotografías, ¿no? Hay también vínculos con el video, hay códigos de video puestos ahí dentro del poema, y finalmente hay textos incrustados, ¿no? O sea, es un gran montaje multimedial lo que está en juego ahí, actualizando también en ese sentido los elementos semiológicos que también describe Patrick en la tira antigua, ¿no? Entonces, bueno, eso es solo como un adelanto del por qué este diálogo puede ser tan rico. Y bueno, ahora los invito a que escuchemos primero una exposición que ellos nos van a hacer, o sea, ellos nos van a platicar un poco de su trabajo para que después puedan platicar entre sí y platicar nosotros con ellos. Así que todos están invitados a poner en el chat, o los que están en Zoom a poder intervenir más adelante, ¿sí? Bueno, pues no me queda sino agradecerles muchísimo a Patrick, a Julián, y también al equipo que aquí nos ayuda, en el que principalmente está Luisa Manero, encargada de la transmisión, como siempre en los últimos tiempos, ¿no? Un gran trabajo el suyo, pero también de dos participantes del proyecto que llevan rato con nosotros, que se llaman Gamaliel Valentín, y Irving Payán. Entonces, va. Patrick, Bien. si quieres Muchas comenzar. gracias, Enrique, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Bueno, me da muchísimo gusto, le agradezco la invitación y me da muchísimo gusto de estar en este contrapunto, en este diálogo de contrapuntos en torno a la lectura que hizo Julián de La Tierra de la Peregrinación. Y mi presentación va a ser, digamos, en ese sentido, para, digamos, la resonancia de la lectura que hizo Julián en comparación con una lectura que hicieron los informantes indígenas del siglo XVI y una lectura que hice yo propiamente, ¿no? Lo de Julián en su poema, que me parece maravilloso, expresa, digamos, una lectura poética que extrae, digamos, del trazo, de la poesía, del trazo, en este caso, y no solamente de los contenidos, ¿no? Y también recupera, digamos, una parte de mi trabajo, de mi estudio, digamos, semiótico de la lectura de la imagen, ¿eh? Si me permiten, voy a compartir el texto, iré volando, porque es evidente que es un estudio bastante largo, pero haré como el águila de la peregrinación, iré, digamos, volando sobre las imágenes, ¿eh? Primero, digamos, Lorenzo Botturini, el personaje el coleccionista que salvó este documento del olvido. Aquí lo que me parece interesante también
es una presentación que paso para mis alumnos de letras hispánicas y siempre pongo como principio, digamos, lo que podría haber sido la lectura de la imagen. Y non cuica mostrapal, no conia sosoutinemi, y socialotzin, non la tehtotica, intracuilol calística. Yo canto los colores del libro, ya lo ando desplegando, soy un papagayo florido, estoy meditando sobre lo que está en la imagen. Aquí lo que me parece interesante en Sosoutinemi es que se abre, digamos, se abren las páginas de este templo, que es el códice, en que recela este tesoro, que es la historia de la peregrinación, y el hecho de desplegar Sosoutinemi, en ese caso se parece a las alas del papagayo que abre sus alas, ¿no? Se abre, digamos, florece el contenido del texto, así como se abren las alas del ave. Aquí vamos a pasar rápidamente, pero estoy, en general presento, antes de leer la imagen del códice, lo que sería la historia pictográfica náhuatl, donde se pensaba en imágenes. Si la tiranía de su señoría, la palabra se ejerció en una cultura del logo donde no ocurrió lo mismo en Mesoamérica, más específicamente en la cultura náhuatl, en la que la imagen se alió, no se sometió al verbo, estableciendo asimismo una relación complementaria, la cual caracteriza su expresión oral, así como su escritura. Entonces, paso en general rápidamente y presento este cuadro, porque en tiempos precolombinos tenemos la oralidad de los códices, se leía la imagen y después de la conquista, los textos que tenemos fueron la recuperación de la oralidad en el texto alfabético, por un lado, y la lectura de los códices. Y después algunos códices fueron vueltos a pintar por razones de evangelización, y hubo después una relación dialéctica entre el manuscrito que había sido leído directamente del códice prehispánico y de la copia realmente entre de la palabra a la imagen y de la imagen a la palabra. El mito y todo lo que entraña el mito, y también aquí algo muy importante, la mitografía también, la sintaxis compositiva, lo legible y lo elegible. Y aquí empezamos con la primera imagen que glosa precisamente Julián, que sería Aztlán. La lectura que se hizo de este texto es la siguiente. Aquí se pinta su historia. De allá vinieron los mexicas de un lugar llamado Aztlán. Está en medio del agua. De allá vinieron. Son 4 barrios. Y así venían a hacer penitencia en canoa. Venían a ofrendar sus palmas a Xoyat. Allá en un lugar llamado Quenehuayanostot. Allá es donde salieron los 8 barrios. Ahora, lo que hago yo en este caso es ubicar, digamos, la lectura que hizo en Informante, una lectura de lo legible, pero en esta imagen que tenemos una isla, todo un contexto insular, rodeado de esta isla rodeada de agua, donde está un personaje que atraviesa en una fecha que es 1 pedernal y va al monte Culhuacán, donde percibimos, observamos una cueva dentro de la cual se encuentra Huitzilopochtli, entre ramas de abeto, ¿no? Pero aquí tenemos, además de lo que leyó en Informante, tenemos toda una semiología de la imagen. Por ejemplo, el trazo temblado de la isla es lo que se llama un formema. El rastro temblado, perdón. El trazo temblado es un formema que remite a lo que sería la fertilidad y el parto. Aquí tenemos un templo con agua y lo que sería un bastón de fuego. Sería agua y fuego en medio que establece una verticalidad. La insularidad, digamos, es como una especie de elemento, como si fuera, digamos, una bolsa amniótica dentro de la cual se encuentra, digamos, un producto. Aquí tenemos 6 casas que remiten a 6 barrios, y aquí el barrio azteca, con Chimalma y lo que era Mixcoat, que no tiene un glifo antroponímico precisamente porque es anónimo. Y la tierra en ese caso, Chimalma, tiene sí su exponente. Y aquí tenemos 7
7 pueblos, 7 barrios que van a emprender la peregrinación. Aquí lo que tenemos también son elementos numerológicos. Tenemos 4 huellas y aquí vamos a tener 3. Aquí el número 7 es un número selénico, remite a la luna. Y luego se va a partir en 4 y 3 en este caso. Aquí tenemos entonces una pareja, Chimalma, este personaje masculino, y aquí tenemos dentro de la cueva, que es Ostotl en náhuatl, que es también el vientre materno, elementos también obstétricos, ¿no? Los elementos formemáticos, el formema es digamos, la unidad mínima de producción de sentido gráfico, ¿no? Y aquí tenemos a Huitzilopochtli dentro de una oquedad también configurada por los ramos, ¿no? En el monte Culhuacán, en náhuatl quiere decir lugar de los abuelos, pero aquí tenemos el cerro encorvado, Coltic también, que es el significante gráfico. Y aquí lo que añade, digamos, este elemento es que la espiral remite también a la fertilidad. Tendremos, además de todo lo que dijo el informante, un contexto insular, una pareja, una producción, un personaje que se está gestando dentro de la cueva Otstot. Otstot es cueva en náhuatl y Otzti quiere decir embarazada. Aquí tendríamos, digamos, lo que me parece que podría ser una matriz, ¿no? Dentro de la historia tolteca chichimeca. En este caso es un cuello de matriz. Este personaje estuvo pegando sobre la entrada de la cueva para que salieran todos los pueblos. Aquí el contexto matricial me parece manifiesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, que tenemos, además de la lectura simple que hizo el informante, tenemos los barrios. Tenemos 8 barrios, pero tienen que ser 7 en la mecánica actancial. Y aquí lo que pasa es que el barrio azteca aquí, que es, digamos, tiene un carácter axial, no cuenta. Por lo tanto, tenemos 4 barrios y 3 barrios. Son 7 porque el eje no cuenta dentro de la semiología de la imagen. Y aquí van los 4 portadores del dios Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Cuauhcoatl, Apanecat y Chimalma. Son, digamos, 4 que remiten a los 4 puntos cardinales también. Aquí también, además de digamos, de la anécdota, tenemos una verticalidad aquí que, digamos, se conjuga de manera ortogonal con la horizontalidad. Es decir, aquí están sentados, aquí es la inmovilidad y aquí es el dinamismo de los portadores del dios Huitzilopochtli, es decir, el sol que tiene que ir hasta México, Tenochtitlán. Aquí vemos la verticalidad, los formemas de verticalidad. La verticalidad del templo, la verticalidad del personaje, la verticalidad de la fecha, la verticalidad del monte, la verticalidad de los pueblos y la horizontalidad que atraviesa todo eso, que se conjuga de manera ciertamente infraliminal, ¿no? Pero ciertamente ilegible en términos verbales, pero percibibles en términos de cognición sensible. Aquí tenemos otras de la ruptura que evoca también Julián en su lectura, la ruptura, y aquí habla él de los que comían y los que lloraban, los que comen y los que lloran. Julián los interpreta en términos sociales, ¿no? Los que sí tienen para comer y los que lloran que no tienen para comer. En este caso, digamos, la verticalidad que acabamos de ver se rompe. Este árbol grueso, que es un ahuehuete muy grueso porque tiene 5 brazadas, al pie del cual pusieron el momostli, el templete con Huitzilopochtli, estaban a punto de comer y cuando se rompió el árbol, pues dejaron de comer y Huitzilopochtli les dijo a los barrios que se tenían que separar. Y aquí vemos todos los barrios y el barrio azteca que toma lleva su camino solo. Pero aquí, además de eso, es la ruptura de la verticalidad. Se abre, en este caso, el horizonte y aparece la luz. Aquí vemos una imagen del Códice de Borgia que expresa claramente eso, ¿no? Vemos aquí el quetzal que sale de la herida. Ese es el dios Tahuizcalpantecutli, el dios del alba.
Y aquí el conejo de la luna que está siendo comido y un sacrificado, en este caso norteño. Aquí tenemos algo interesante porque en el camino están caminando los emperadores al sedentarismo, 4, porque son los 4 puntos cardinales, y el sol que recorre, digamos, todos esos espacios, se topan con 3 mimishkoas, 3, digamos, personajes vinculados con la luna, Shunel, Mimich y Teoshawali, que es el equivalente de Coyolxauhqui. Aquí 2 biznagas que contienen muchísima agua y un mezquite, que es la madera con la cual se hacían los palos para el fuego nuevo. Y aquí tenemos el mexica en esta imagen, según la lectura del Códice Oban, la lectura del informante, Huitzilopochtli les dice a los mexicas que ya no se van a llamar aztecas, sino que se van a llamar mexicas. Aquí cambian de nombre de aztecas a mexicas y les da las armas correspondientes, el arco, la flecha, y aquí vemos que es el águila en este caso. Pero aquí hay una composición, porque no solamente la anécdota es pertinente, aquí se ve la lectura. Eso yo creo que lo que hay también es una composición. Aquí tenemos una composición muy pertinente en términos, digamos, de percepción. Aquí tenemos, digamos, el templo visto de perfil, y aquí entre el águila solar y el corazón de Teoshawal, la luna, tenemos esta verticalidad. Tenemos el inframundo, el mundo donde está el mexica, y aquí la opción celestial donde está el águila. Yo creo que eso, por ejemplo, es algo que era ilegible en esta composición, pero que era muy pertinente en términos cognitivos. Aquí también tenemos criterios formemáticos con la importancia de los montes. Aquí tenemos Cuesteca y Chocayan, el lugar donde llora el huasteco, y Coaticamac, donde nace Huitzilopochtli, y un cambio aquí dentro del orden de los personajes. Y vamos a ir rápidamente para ir, digamos, para dejar tiempo luego al diálogo. Esos son los años que pasaron, y aquí tenemos el primer fuego nuevo en 2 Acat, después de la salida de Aztlán. Aquí es una imagen del Códice Oban. Llegan a Tula, se quedan todos esos años, que son 20 años. Llegan a Tlaliracan, luego se quedan esos 10 años, se van a Tlemaco, luego a Totonilco, luego a Apatzco, luego llegan al monte Huitzcol en Apatzco también, y pasan a Tzompanco, el lugar de Tzompantli. Luego llegan a Xaltocan, el lugar de la araña, que Julián consideró como un bicho. Luego a Calhuacan, el lugar de las canoas. Luego a Ecatepec, luego a Tulpetlac, luego a Coatitlán, donde descubren el pulque, aquí en Chalco. Se van de Coatitlán a Chalco para traer el maguey, para hacer pulque, y aquí los vemos haciendo pulque. En este caso pueden ver el pulquito aquí que fermenta, y aquí le está sacando, digamos, el aguamiel para hacer el pulque, ¿no? Luego van a Huizachtitlan, a Tecpayocan, y aquí son lecturas que hicieron. Luego fueron atacados, hubo un fuego nuevo aquí, atacados los mexicas, se van a Pantitlán, ¿no? Aquí en Pantitlán, a Manilalpan, donde en Pantitlán va a haber una epidemia. Vemos que mueren muchos mexicas aquí. Esas son lecturas que se hicieron de todo eso. Aquí vemos la muerte, fueron rodeados en son de guerra. Esas son las lecturas que hay, ¿no? A Calhuacan, luego a Popotla, luego a Techcatitlan, donde cae la piedra de sacrificios. Luego van bueno, esa es la piedra de sacrificios tal y como aparece en la lectura del Códice Oban. Y luego vienen a Tlacuihuayan, hoy Tacubaya, donde les entregan el lanzadardo. Y luego van a Chapultepec.
Aquí lo que pasa también es que me parece muy importante dentro de la Fundación de la Ciudad de México es que primero se topan con el túnel sin el águila. Ustedes saben que ahora estamos en este contexto de la calle de México, Tenochtitlan, y también de la fundación de la ciudad, ¿no? Y es muy famoso, digamos, que en el billete de 50 pesos que acaba de salir digamos, del Banco de México, vemos precisamente la fundación de México, Tenochtitlan, con el águila sobre el túnel. Pero para mí primero fue el túnel sin el águila, en estas fechas 1324, 1325. Códice mexicanos. Aquí vienen todos los... Y aquí tenemos una imagen hermosa, en este caso, del Códice Mendocino, donde vemos el carácter sumamente acueo, así, lacustre, y en el centro en el ojo de agua se encuentra el águila sobre el túnel y el destino guerrero de los mexicas. Aquí fueron rodeados en son de guerra, también se refugiaron en Acolco, y aquí pueden ver que están llorando porque perdieron su estatuto de personajes con las tilmas y están con pieles de animales, ¿no? Aquí fueron capturados Huitzilihuitl con su hija frente al Coxcoxtli de Colhuacán y se refugiaron en el barrio de Contitlán y procrearon. Y aquí me parece muy interesante la relación estructural que hay entre la salida, la verticalidad aquí y la llegada con esta misma ortogonalidad dentro de los planteamientos compositivos. Y aquí está penúltima lámina que me parece muy interesante porque aquí sí tenemos una inversión dentro de la semiología de la imagen. Hasta este momento la lectura del Códice OMA era, digamos, la lectura de la imagen. Y esta imagen, esta lámina 21, aquí lo vamos a leer rápidamente. Aquí veanla y la lectura es esa. Pues allá fueron a engendrar en Contitlán. En este año hicieron una guerra. Los colhuas se enfrentaron a los xochimilcas. Fue cuando los pusieron en peligro los colhuaques. Luego ya dice el Tlactani Coxcoxtli, los mexicas, ¿acaso ya no caben? Que vengan. Luego ya les va a gritar. Luego fueron a presentarse frente al Tlactani. Luego les dijo, vengan, ahora nos van a atacar los xochimilcas. Les encargo un chiquipili, una bolsa de los que atraparéis y serán vuestros cautivos. Luego dijeron los mexicas, está bien, oh rey, pero danos por favor, aunque sea un escudo viejo y una porra vieja. Luego dijo el rey, de ninguna manera, solo así iréis. Y los mexicas luego tienen consejo, dijeron, ¿qué tributaremos? Luego dijeron, pues cortaremos las narices con navajas de obsidiana a nuestros prisioneros. Si les cortamos las orejas, quizás digan que quizás les cortamos las orejas de ambos lados, para que no suceda que sean ellas sus narices. Aquí los vemos procreando, y aquí, digamos, tenemos exactamente lo que viene en este texto. Vemos aquí, en este año hicieron una guerra, los coloques se enfrentaron a los xochimilcas. Aquí los mexicas ya no caben, vemos aquí, que tienen que salir de la cárcel porque no caben, y les echa un grito, Niman Quintzatzilia. Aquí les dice, bueno, vengan, Xivalubian, y vienen. Tenemos guerra con Xochimilco, les encargo 8,000 orejas. Ellos dicen, bueno, por lo menos danos, aunque sea una porra vieja, ¿no? Para que podamos atacar. ¿Y qué les dicen? Ni más. Luego les dijo, de ninguna manera, solo así eran. Y se ve, ¿no? Porque la negación en la semiología de la imagen es muy difícil decir no, de poner una negación. Pero aquí vimos que voltea la cabeza, la cabeza, y la mano también, Maitle en náhuatl, tiene también la sílaba ma, que quiere decir macamo, no. Y aquí viene la última parte, que toque, niman que toque. Dijeron, ¿qué tributaremos? Luego dijeron, así se ve que están discutiendo, ¿no? Pues les cortamos las narices con navajas de obsidiana a nuestros prisioneros. Aquí es la parte, aquí, de la nariz, vemos la nariz con la navaja de obsidiana. Y aquí, entonces, la otra serían los puntos, porque si cortamos
las dos orejas, el Tlatoani, para pensar que tenemos nada más 4.000 prisioneros, ¿no? Para que no suceda eso, que sean ellas sus narices, ¿eh? Y aquí se van. Eso sería, digamos, la lectura que hice yo, la lectura, vamos a decir, la lectura canónica que hago, digamos, de la semiología de la imagen, paralelamente a la lectura que hizo un indígena a mediados del siglo XVI. Y ahora yo creo que Julián puede intervenir en un contrapunto sobre digamos, lo que acabo de leer, de presentar. Ay, muchas gracias, Patrick. Habría que desconectar la pantalla. Gracias. No, bueno, maravillosa síntesis, ¿no? Que nos acerca a cómo funciona esta escritura, cómo se lea, cómo se descifra, cómo se contiene. Antes de darle la palabra a Julián, me gustaría comentarte dos detalles. Sí. Que nos hables un poquito de la secuencia de la tira, de esa continuidad, discontinuidad que existe entre las imágenes, y por otra parte, eso que ya mencionaste acerca de un pensamiento casi subliminal, un pensamiento sensible que se transmite a través de esta pictografía. Sí, primero, digamos, la secuencia es muy importante. La salida de Aslan en las 4 primeras láminas, digamos, es una mayéutica, no es un nacimiento, digamos, un nacimiento realmente de Huitzilopochtli y del pueblo mexica hasta, digamos, la lámina 6 de los años, ¿no? Y a la llegada es igual, ¿no? Otra vez estamos, digamos, en el omega, Aslan es el alfa. Y Tenochtitlan, bueno, no llegan hasta Tenochtitlan, sino Colhuacán, pero estamos muy cerca y sería el Omega en este caso. Y lo demás es un recorrido iniciático, ¿no? Con, digamos, estancias en lugares que fueron parcialmente históricos, porque sí hay unos pueblos como Tlemaco y Atitlalacan, por ejemplo, que están en la región de Tula, que son históricos, ¿no? Pero realmente aquí tenemos toda una peregrinación, una gesta fundacional de lo que sería después México Tenochtitlán, ¿no? Ahora, pero, perdón, me refiero muy precisamente a esta idea de que son 22 imágenes en un texto inacabado, en el que cada imagen es autónoma, pero al mismo tiempo no es completamente autónoma, porque se continúa en la siguiente, están conectadas entre sí a Claro. través de rasgos, ¿no? Y eso me parece importante porque cada lámina, digamos, sobre todo las primeras, ¿no? Están, digamos, es un rectángulo dentro del cual hay tensiones semiológicas, ¿no? También lo que, por ejemplo, el triángulo, la pirámide que de la lámina 4, donde establezco yo los 4 portadores de Huitzilopochtli, los 3 Mimixcoas, que son el 7, por ejemplo, que se subdivide en 4 y 3, y luego el plano vertical, la verticalidad del sol y de la luna, y luego el lugar de los mexicas en un lugar intermedio que es Tlalticpac, la tierra, ¿no? Entonces aquí tenemos una semiología de la imagen, una tensión semiótica en cada lámina y a la vez cada una de ellas ¿no? se liga en una secuencia sintáctica. Entonces se avanza en este caso, ¿no? Algunas láminas sí tienen una pertinencia semiológica muy importante, una lectura también sensible. Y aquí lo que estoy tratando de mostrar en la lectura del Códice Botolini es, digamos, el nivel de superficie, se parece un poco a la mitología, cuando un cuento, digamos, tiene un nivel de superficie consecutivo y consecuente, y realmente el meollo mismo de la narratividad mitológica está en estratos profundos, ¿no? Y aquí tenemos lo mismo en la mitografía. Aquí en la mitografía sería la producción de sentido a través del trazo, porque aquí no hay colores, no hay una semiología cromática, no hay colores, pero hay una semiología del trazo. En este caso, cuando yo decía, por ejemplo, que los contornos de la isla están temblados, el fonema temblado remite a la fertilidad, remite también a lo excrementicio también, curiosamente, ¿no? Entonces, tenemos todo un contexto obstétrico que es ilegible, pero que se siente. Eso corresponde también a la cognición indígena,
Plamati en náhuatl quiere decir saber y sentir. Y un indígena consideraba que sabía cuando sentía, a diferencia del mundo occidental, donde tenemos que dejar a un lado los sentimientos para tener una visión objetiva de las cosas, ¿no? Del objeto por conocer. Tiene que ser objetivo, digamos, el acercamiento a algo, ¿no? En este caso yo creo que lo que el indígena quería hacer es comulgar más bien con el objeto por conocer para, digamos, llegar a conocerlo mejor, ¿no? Y en la imagen la palabra es igual en ese caso, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. No, esto para que nos demos una idea, ¿no? De la potencia que radica en esta forma de escritura, en esta textualidad, ¿no? Más allá de la lectura concreta del códice, que de por sí es potente, ¿no? Así es. En fin, bueno, pues vamos a escuchar ahora a Julián. Perdón, Julián, ¿me permitirías nada más poner Huecanías? Como es una pequeña canción que de hecho es un epígrafe Claro, de... así empieza, de hecho, mi versión de la tira. Ahorita, si quieres, hablamos de ella. Y es una grabación muy bella, vamos a ponerla. Voy a compartir pantalla para poderla escuchar, espero poder hacerlo, porque la guardé por acá. Huecanías, hueca, hueca, clali, Mónica ni chochocatinemis, mopampatica, ni ani temolopa no miquilis, tewis no yol, shivala, no clasonsin, no alimantin, yolo, sochi, un paikuiga, cerca no miquilis, tewis no yol, me voy lejos a lejanas tierras, donde yo pueda llorar mi desventura. Me voy por ti, donde tú no sepas. Sí, corazón, amorcito, ven, consentido, corazón, Lord, aquí lo llevo, dentro de mi alma. Sí, corazón. Bueno, bellísima, Huecanías, que es una extraña palabra. Huecanías. Además, bueno, adelante, Julián. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado y estoy muy contento de compartir esta charla y de ver y escuchar a Patrick, que en realidad es mi puerta de acceso a este poema, a esta forma de concebir la tira para mí como un poema, que creo que hay muchas razones para concebirlo así, desde mi punto de vista, ¿no? Me gustaría decir de entrada que lo que dijiste, Enrique, al principio sobre la antropofagia como esta tradición vanguardista brasileña, por supuesto que para mí es central y en general la concepción de la poética que se desarrolló en las vanguardias brasileñas, que está conectada, por supuesto, con la antropofagia, pero también con la poesía concreta. Y por otro lado, ese vínculo que hay en la cultura brasileña entre lo que llamaríamos alta cultura y la cultura popular, que es la canción. Para mí eso ha sido central en mi sentimiento de la experiencia poética y de la experiencia lírica, pero también en general de la experiencia conceptual de la literatura, que estoy de acuerdo. Hay, digamos que a mí me gusta usar la palabra literatura, pero desmarcándola un poco de hacia dónde ha estado como contenida, ¿no? Que es como la visión solamente tradicional occidental de los géneros. Y me interesa más como proceso de la poética cognitiva, que ese es uno de los temas. De hecho, otro de los epígrafes del poema es de Peter Stockwell, que es un estudioso de la poética cognitiva.
que me parece que se relaciona por otra parte con algunos de los aspectos que abordó Patrick sobre esta concepción de una escritura y de los niveles de legibilidad que puede tener una escritura. Y a mí me parece que, y allí se inserta el proceso en el que yo me subí, digamos, los procesos de legibilidad están conectados con la actualización y con lo que Harold Bloom llama misreading, que es como la no lectura, deslectura o lectura equivocada, podría ser, de un objeto de un objeto de lenguaje, digamos, ¿no? Hay una lógica en esa indecibilidad que tiene que ver con cómo construimos, diría Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, una forma de juego, ¿no? Entonces, para mí la construcción del juego de la lectura de La tierra de la peregrinación parte de la experiencia de haber leído justamente ese ensayo publicado por Patrick en Arqueología Mexicana. Yo encontré, mientras yo estaba escribiendo este libro que se llama Álbum Iscariote, que todo el libro está, voy a decir esto muy rápido, todo el libro está pensado, la idea, el concepto de ese libro para mí fue hacer como los álbumes de estampas. Cuando tú empiezas a llenar un álbum de estampas, pues vas pegando imágenes. Yo tenía un álbum de biografías, por ejemplo, de personajes ilustres cuando era niño. Y entonces la biografía del personaje estaba escrita en la página, y luego cuando tú tenías la imagen ya, la estampa, la pegabas sobre el texto, de modo que el texto quedaba cubierto por la imagen. Pero como no tenías todas las estampas, pues había partes en las que no había imagen sino texto. Y esa idea de álbum para mí es la que digamos, rige todo ese libro, que por eso las páginas están alternadas con texto y intervenciones de distintos tipos de imágenes. Hay desde fotografías de un museo, de un museo histórico en Aguascalientes, por ejemplo, en otro de los poemas. Y bueno, cuando yo estaba en el proceso de escribir esto, por otro lado había esta otra tensión muy fuerte para mí. Yo vivo en Saltillo, Coahuila. Ese momento de la vida cotidiana en el noreste de México era muy tremendo. No digo que no lo sea ahora, lo sigue siendo, pero hablo de la experiencia regional. El momento de violencia que vivimos en la crisis con la guerra del narco era muy avasallante. Y yo estaba buscando una manera de narrar cosas que estaban muy cerca para mí en la vida cotidiana. El nivel de violencia y su conexión con la tradición de la violencia en el país en distintos momentos históricos. Y el tema de las migraciones, que también ha sido, por supuesto, un tema constante, ¿no? Y no quería me interesaba mucho abordarlo desde el punto de vista de la poesía, pero no quería hacer como un texto de denuncia poética tematizado, sino que me interesaba justo esta posibilidad de barbarizar los discursos. Y entonces encontré La tira de la peregrinación, comentada, glosada, desarrollada como desde la perspectiva de la retórica, me parece, y esto creo que es lo que a mí me impactó más, esa visión que tiene Patrick de cómo funciona una poética cognitiva, es decir, las posibilidades de que la lectura actualizada siempre está sucediendo otra vez, de algún modo. Me parece que es algo que incluso en la exposición que ahora escuchábamos, ahí está lo que ha significado, lo que significó en un momento dado narrar esta historia, pero también las distintas capas, incluso la forma en que cambia la lectura del texto del intérprete, que eso es una de las cosas que a mí me llevaron más al poema, esto que decía ahora Patrick, que hay un texto recuperado del informante y la información que se extrae de la lectura propiamente dicha de las imágenes, que es como, digamos, o sea, podría pensar ahora, sobre todo que mi hijo es un fanático clavadísimo de los cómics, yo trato de leer cómics con él, hay mucho de esa estética del cómic, sobre todo en la glosa que hizo Patrick ahora de uno de los últimos fragmentos, que no tiene, digamos, como la contraparte del informante, sino que es más literal, digamos, la interpretación. Me parece que ahí es donde se nota más ese impacto de la imagen, ¿no? Bueno, voy a saltarme muchos pasos yo también y voy nada más a decir que en esta época, también en la época en la que yo estaba trabajando estas
estas imágenes, también entré en una familiaridad con, hice un viaje a Japón, y también el conocimiento de estas otras formas narrativas que hay en otras tradiciones, me dio la idea de construir esta secuencia que es básicamente mi versión de la tira de la peregrinación. Incorpora, ahorita voy a leer un par de ejemplos para mostrar un poco cómo está pensado eso, pero mi versión de la tira de la peregrinación incorpora la información que yo tenía de la lectura, digamos, canónica que puede existir y la que que han hecho los investigadores y los especialistas en el tema. Hay un pasaje incluso que es una transcripción del náhuatl que tomé del trabajo de Patrick, pero además de eso están incorporados momentos muy específicos que tienen que ver con lo que estaba sucediendo. Voy a mencionar unos y voy a leer luego un par de ejemplos. Lo que estaba sucediendo de manera muy específica, hay un fragmento de mi lectura de la tira de la peregrinación que termina después de una serie de enumeraciones con la expresión bingo de los quemados. Y ese es un poema que yo escribí en el incendio de un casino en Monterrey. Los Zetas le prendieron fuego a este casino en medio con la gente ahí adentro, ¿no? Entonces yo no quería acercarme a estos temas sin un contrapunto, justamente, sin un espejo retrovisor. Y mucho de mi lectura de la tira está construida como ese espejo retrovisor. Hay muchos elementos ahí que son de tipo performático. Por ejemplo, en el fragmento que se relaciona con el texto sobre la llegada de los mexicas a Pantitlán, yo lo que hice fue irme al metro Pantitlán, y el texto está escrito como con elementos de la acción, que esto tiene que ver con el hecho del peregrinar y también con esta idea de la que habló Patrick, y me gustaría mucho hablar mucho más de eso, de la danza y de la ritualización de la danza, porque a mí me parece que la danza y el movimiento peripatético tienen también toda esta conexión con la construcción de significados. Entonces, en ese fragmento particular hay un momento que dice más fruta, sabor, producto. Y esa es la transcripción de un anuncio que estaba pegado en el metro Pantitlán. Por eso está en ese fragmento, ¿no? Es como una irrupción del mundo de la plástica, del mundo plástico publicitario contemporáneo en un ejercicio realizado por el impulso del tratar de interpretar un objeto verbivocovisual que viene de otra época y de otra tradición, digamos, ¿no? Entonces, muchos de estos elementos están construidos así. Huecanías, para mí la canción siempre fue, desde que la conocí, estoy enamoradísimo de ella, pero además es una canción que está cantada en náhuatl y en español, y la palabra, que es una palabra muy bonita, pero que no termino de saber qué significa, está conectada con la noción de hueco. Y ahora que hablaba Patrick sobre el producir y este hueco materno, este lugar del que se surge, la canción Huecanías tiene también todo este impulso de la partida, del que se va, ¿no? Entonces, la tira de la peregrinación para mí también era ese impulso, y por eso la palabra como tal, solo la palabra Huecanías, está puesta ahí. Se dejó de escuchar tu voz, al menos yo. Sí, no ese. Micrófono, Julián. No se escucha. Se ve que desconectas y conectas, pero no se escucha. Tal vez sin los audífonos o con otros. Sí, Julián, ¿nos escuchas? ¿Escuchaste a Luisa? Tal vez sin los audífonos o con otros audífonos, tal vez es problema del... No,
Ay, qué pena. No sé, Luisa, desconectando y conectando, Que como, que se desconecte y se bueno, vuelva. tal vez si te puedes desconectar de Zoom y volver a conectar. No escuchamos nada, ¿eh? Ay, qué lástima. Bueno, se desconectó. Si quieres, Miren, mientras yo puedo ok, hacer algunas observaciones. Me parece interesante que, digamos, de Huesca, que quiere decir lejos en náhuatl, en este caso Julián desprende hueco, que es el hueco, ¿no? Y me parece interesante, digamos, que en la opacidad del significante puede extraer un significado distinto. Eso me parece muy interesante porque presente es la poesía. La poesía en el sentido está preso, digamos, del significante sobre todo, ¿no? No hay trascendencia del semantismo de la palabra, sino que la pulpa misma de la palabra es la que cuenta, ¿no? Creo que Julián ya se oye, ¿no? Perdón, ¿ahí me escuchan? sí, Ya, sí. Ah, Oye, nada perdón. más te cuento que nos acaba de hacer un Sí. comentario, Patrick, sobre la palabra Ah, huecanías. sí. ¿Ahí me están escuchando? Sí, sí. Ah, ok. Sí, perdón. Adelante, Patrick. No, sí, yo decía que Huesca en náhuatl quiere decir lejos, y tú desprendes hueco, digamos, en un momento dado, que se parece evidentemente en términos fonéticos, y también, bueno, el hueco también es una lejanía, también el vacío, ¿no? Claro, y la distancia que se produce. Sí, me parece Claro, que está esa fuerza, ese impacto del que se va. Hay un par de canciones de esta tradición. Hay otra que se llama Yo ya me voy a morir a los desiertos, que me parece que tienen toda esta sensación del desprendimiento, que además está conectada con una experiencia mística, creo. Bueno, voy a saltar un poco y creo que no puedo compartir pantalla. Voy a ver si puedo. Déjame te hago anfitrión para que puedas. Ah, listo. No sé, sí se está compartiendo ahí. Bueno, voy a pasar muy rápido nada más. Bueno, aquí está esta primera lámina y en este fragmento que empieza con la palabra huecanías, habla sobre la migración, pero también sobre el regreso. Por eso en el poema está intervenido con placas con placas de Estados Unidos. Y también hay un tema ahí que es, perdón, ¿sí me escuchan? sí, Ah, ok. sí, sí. Ok, aquí hay referencias, hay algunas referencias a otras tradiciones, por ejemplo, a los ríos al Salmo 137 de la Biblia, que es de donde viene luego los ríos de Babilonia, y que habla sobre también el ser expropiados del territorio original, ¿no? Hay una imagen que tiene que ver con las cadenas y la estrella de la bicicleta, porque yo en algún momento vi estas camionetas que regresan a México y llevaban cargando unas bicicletas, ¿no? Entonces, mucho del poema, eso lo muestro así rápido, contiene, digamos, estas lecturas aquí esto lo voy a leer muy rápido, está esta imagen que Patrick ya nos narró. Yo entré a la imagen pensando en este territorio y este era un momento en el que en la región donde yo vivo estaban cercenando cabezas y colgando mantas y pancartas. Entonces hay una lectura de una sola frase que estoy diciendo esto como para ejemplificar la forma de mi lectura, que el poema dice eso, dice, unos portan pancartas, otros portan cabezas. Y esa es una lectura de un misreading, una desinterpretación de la imagen, digamos, hecha así de manera muy directa. Voy a saltarme esta parte. Yo también creo que hay una lectura más bien compleja.
hay un fragmento por cada lámina, pero voy a leer esta lámina, voy a leer la versión que escribí, que está, en mi caso, está relacionada específicamente con el modo en el que empieza la violencia en la ciudad de Monterrey, y en un momento en el que en la ciudad hay como toda esta sensación de seguridad, y en un lugar específico que es en el barrio antiguo, y la sensación de pérdida tiene que ver para la ciudad con que se rafagueó un bar que se llamaba el Café Iguana, que era como el lugar como fresa y protegido, digamos, de la ciudad. Y ahí empieza un poco, digo, no tan fresa como San Pedro, pero era un bar que tenía como un cierto como prestigio hipster. Y entonces aquí hay una lectura, falseada por supuesto, de la tira, conectada con la experiencia popular, pop y contemporánea, y dice así, es el fragmento 5, dice: cuando fui gigante, amé a una serpiente que se llamaba Dios. Hacía Dios un sonido tan fino y placentero mientras roncábamos. Hacía slim, 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 paseándose en mi oreja. Era despampanante y de pránganas escotes, pero cogíamos poco. Los papás de Dios tenían mucho dinero. Nos compraban de todo: ajos, niñas, gel de Candy Flip, Speedball, Ribo, Suavitel, ristras de reina, cualquier trademark que nos salvaguardase de la lujuria. Éramos uno, Dios y yo. Lo canté alto: tú y yo somos uno mismo. Estábamos en los baños del Café Iguana fumando foco. Entonces vino el viento y nos levantó. El poema contiene varias expresiones que también tienen una lectura. Ajos y niñas, por ejemplo, son nombres coloquiales de drogas sintetizadas, igual que Speedball y Ribo. Suavitel es uno de los nombres que se le dan coloquialmente a la cocaína. Y tú y yo somos uno mismo, pues es un verso de una canción de Timbiriche. Y esa expresión de vino el viento y nos levantó es algo que está en los corridos revolucionarios. O sea, a mí me interesaba hacer esa lectura de lo inminente, que es lo que yo percibía, que es lo que percibía en esta imagen, ¿no? De la inminencia de la violencia que vendrá más adelante. Y esta, por ejemplo, que es una enumeración de años, es un calendario que enumera años, está puesto aquí también como una enumeración, aunque no está puesto nada más los años. En algunas de las lecturas, por ejemplo, que también tiene una parte del calendario, está escrito, y este es el segundo fragmento que voy a leer, y es lo último que voy a leer. Hay por ejemplo, aparece la expresión Guerrero del Norte, que es uno de los nombres de Tezcatlipoca, pero aquí está puesto como una de esas inscripciones en los tráileres. Y la manera en la que está escrito este pasaje es un diálogo entre las imágenes y una especie de enumeración acerca del secuestro de migrantes, particularmente de migrantes centroamericanos, pero no exclusivamente, en su tránsito por México. Y estas formas de tortura que eran el tablear, o también hay una parte que aparece aquí, que es la noticia de un migrante que apareció asfixiado con una bolsa de plástico. Entonces el texto dice así, dice: encontraré los pedernales, encontraré las raíces de tule de mi amor. Aunque mis lágrimas sean cuentas ensartadas en el abaco nocturno, aunque mis pensamientos sean peces votivos agonizando descamados entre dos trenes de carga, aunque mis brazos atados a la silla no puedan ayudar a mi cara que se pudre dentro de una bolsa. Ya no se oye de nuevo, Julián. Perdón. No, se perdió tu voz. ¿Qué hacemos? ¿De nuevo lo mismo? Sí, Tal creo que vez. podría salir. Sí. um, ¿Ya salió? no, aquí sigue. Julián.
A ver, Iván quería, sí, bueno, no sé, Luisa, dile. A ver, ya salió. Ya. Sí, sí, que Iván quería mientras... Ajá. perdón, sí, a ver, Iván. ¿O querías hablar con él? Hola, aprovechando este detalle técnico, quería sí, aprovechar, si no desvía mucho del tema, preguntar al profesor Patrick si sabe de algún pasaje alusivo a cantos que los tlachiqueros o hacedores de pulque en aquella época realizaban durante su trabajo, lo que hoy se conocería como work songs, y que sería previo al canto del alabado, que hoy aún se practica. Esa sería mi pregunta a partir de lo que usted mostró en algún momento de su ponencia. Sí, bueno, Iván, de cantos, realmente no tenemos cantos, pero tenemos conjuros que, digamos, se recitaban no solamente cuando se plantaban los magueyes, sino también cuando se sacaba el aguamiel, el necujtli, y también había cuando se fermentaba el pulque, ¿no? Hay conjuros, pero cantos realmente no los hay en las fuentes, ¿no? Por lo menos de tiempos coloniales o prehispánicos no lo hay, ¿eh? No los hay. Bueno, pero es algo próximo, ¿no? Por Claro, el cierto, conjuro, sí, bueno, es una especie de salmo claro, mágico, ¿no? de letanía, ¿no? Exacto, sí. No, pues muy Bueno, interesante. Es que Iván trabaja esos Está muy materiales en bien. un proyecto Pero actual. lo voy a ver, Iván, para ver si encuentro algo, me comunico contigo. Ah, muy bien, gracias, profesor. Sí. De hecho, Por cierto, antes ya anda por ahí Julián, a ver, ¿te oyes? me Quería hacer dicen, ¿ya me ahí estás. escuchan? Sí, Ya, oye, nada más una cosita. Como comentó, hubo un pequeño diálogo sobre los tlachiqueros, ¿no? Quería decir que tú ahí introduces un pasaje también muy interesante sobre la elaboración de la cocaína con el lenguaje, digamos, no sé cómo se dice, digital, el lenguaje Claro, informático, ¿no? Del claro. Sí, eso iba a decir también, que justo cuando las imágenes se está hablando de esta forma como de cocina, pues yo inserté este código, que es un código de YouTube, que es la forma de programación para ver ese video, que es el de unas personas preparando cocaína, ¿sí? Cómo hacen el proceso de producción. Hay varias de las cosas de las que hablabas, justo también hay un pasaje que está hecho como con máquina, hay una frase que es máquina silvestre que está hecha con tipografía, por ejemplo, ¿no? como un poema visual. Y por cierto, Xanadu, que en el otro poema, el de Genghis Khan, también remite a un sistema informático, ¿no? De almacenamiento de información, a la vez que es el palacio del emperador mongol. Claro, a mí me interesan mucho estas lecturas. Voy a decir esto rápido porque a mí me preocupa que no quedarme... No, está bien, hay pues, tiempo. no quedarme sin sonido, pero sí las conexiones que existen entre la construcción del mundo digital y cómo el mundo digital de algún modo, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, nos conecta con el mundo ritual, ¿no? Hay distintos mecanismos donde se construye ese círculo. En el caso de Xanadu, bueno, pues pero también las prácticas, ¿no? Las formas del comercio, los ejercicios de violencia, en parte, en algunas de las representaciones en el códice, por ejemplo, la importancia que utilizan, la importancia que tienen los números, los años, pues ahora uno ve un lenguaje de programación y si pones tu mente en ese canal, está esa lectura en la que te tienes que de algún modo concentrar y construir una abstracción a partir de la imagen, ¿no? O viceversa, darle la vuelta a eso, ¿no? Muy importante. Oye, ¿quieres seguir leyendo o empezar de nuevo el poema que estabas leyendo? Voy a leer ese pasaje otra vez, a ver si ahora sí no se nos interrumpe. A ver si... Voy a leerlo sin compartir pantalla, porque Okay. ya la imagen. Entonces, voy a leerlo rápido. Ahí va. Dice, encontraré los pedernales, encontraré las raíces de tule de mi amor, aunque mis lágrimas sean cuentas ensartadas en el abaco nocturno,
aunque mis pensamientos sean peces votivos agonizando descamados entre dos trenes de carga, aunque mis brazos atados a la silla no puedan ayudar a mi cara que se pudre dentro de una bolsa de plástico, aunque el humo de un espejo empañe la materia fecal que extrajeron de mis tripas a tablazos, aunque el lodo mastique la mitad de la carne de una de mis piernas, aunque Guerrero del Norte sea un nombre tan cursi que ya solo aparezca en las defensas de los trailers, encontraré los autobuses y los trailers, encontraré los huecos y las postas de plomo que embonan en los huecos, encontraré la voz que canta en el desierto, huecanías, encontraré aguas negras y con ellas me haré una máscara quemada, encontraré mi cuerpo y besaré sus eczemas traslúcidos, sus pedernales, sus raíces de tule, encontraré la tira de la peregrinación y con ella me haré una máscara de tinta. A mí me importaba leer este fragmento por el giro que hay, el tropo que hay al final de la lectura, que para mí ese es uno de los sentidos de la lectura de la tira, el encontrar la tira de la peregrinación como una suerte de máscara para contar otra historia. Es decir, no, la historia al menos para mí, de ese momento de violencia, que de algún modo sigue presente, como sigue presente la construcción mítica de la realidad, ¿no? Que hay un círculo ahí, en fin, no quiero extenderme demasiado con eso, porque además creo que me pone nervioso hablar del tema con especialistas, pero para mí esa es una noción que me es muy significativa en el proceso de escritura y el proceso de construcción de la experiencia poética. La noción de que más allá de que lo intentes de manera consciente o de qué tan consciente estás de ello, siempre estás reconstruyendo o estás actualizando una forma de acercarte a este círculo mítico, ¿no? Entonces, la tira de la peregrinación para mí funciona en ese sentido como eso, como una máscara. Se cortó de nuevo, lástima. En fin, ¿ya? ¿Así? No, bueno, pero ojalá puedas reingresar, ¿no? Quedó bastante redonda la idea que estabas expresando, que parece importante, ¿no? La tira como máscara, ¿no? Para una expresión. ¿Te animarías a volver a entrar, perdón, en ponerte en esta situación, ¿no? Pero, bueno, son los problemas de las tecnologías. Yo, sí, efectivamente, mencionaba a Julián que los epígrafes que tiene son muy interesantes, además de huecanías, que ya vimos todo lo que se le puede sacar, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Bueno, es la idea del hueco, la que hiciste en un sentido muy distinto, Patrick. Está ese epígrafe de Peter Stowell y esa poética cognitiva, que también a ti, Patrick, efectivamente te ha interesado el cognitivismo y pones el énfasis en ese pensar que está en la escritura pictográfica implícito, ¿no? Eso... En la forma, ¿no? Sí, sí, bueno, la forma, la idea de que el pensamiento no solo se traduce a través de ideas, sino a través de lo sensible, de una manera casi subliminal, como tú lo dices. Julián insiste a través de Peter Stowell en esta idea wittgensteiniana. En efecto, yo pensé en Wittgenstein, que a quien no citas, de que meaning is use, ¿no? El significado, el sentido es el uso. Pero también por ahí, Julián, usabas la idea del found footage, ¿no? Eso a mí me interesa mucho, la idea cinematográfica de Bill Morrison, en esa película que mencioné, de utilizar materiales deteriorados, incluso perdidos, olvidados, almacenados, deteriorados en suma, y utilizarlos a partir de ese deterioro incluso, como una fórmula también del trabajo poético. Aunque por otra parte mencionas, Julián, la idea de que, o sea, hay como un rechazo del simbolismo inmediato, ¿no? Esta sociedad reforestadora de símbolos, que es muy interesante, es como una parodia. Muy buena esta expresión, ¿eh? Muy bueno, es como la selva de los símbolos en los mitólogos, aquí está sí. Un poco no ya. No sé si se escucha, sí. Se escucha, dale.
Sí, voy a decir muy rápido eso bueno, que viene de Baudelaire, ¿no? La idea de Baudelaire es la del bosque de símbolos. Sí, sí, claro. Y claro, a mí me interesaba mucho como ver cómo vincular esa experiencia con la de las prácticas frente a la realidad, que también creo que ese es otro de los procesos que conectan esta noción de las etnopoéticas, que es cómo la práctica del mundo social transforma las metáforas, ¿no? Cuando Baudelaire habla del bosque de símbolos, la expresión, la forma de la metáfora tiene un sentido, pero en un momento de deforestación extrema y calentamiento global, pues la expresión también cobra otro sentido, ¿no? Y lo que decía sobre el trabajo de Bill Morrison, que también para mí es uno de los artistas que más me han zarandeado la cabeza. Sí, para empezar, esta noción de, hay otro artista que, Chris Markley, que dice que él lo que hace es unwanted sound. Él trabaja con el sonido no querido, ¿no? Es no hacer música, sino utilizar para construir significados el sonido no querido, que es algo semejante a lo que hace Bill Morrison con el cine, y que para mí tiene que ver con este tipo de poéticas, que es ir a estos materiales que parece, o sea, que justo por el estar afuera del canon, hay una gran libertad para trabajar con ellos, están profundamente conectados con la tradición, con el inconsciente, con la experiencia cíclica de lo humano, están conectados con lo pragmático y lo divino, me parece también como de muchas maneras, y al mismo tiempo no tienen todo. Perdón, se volvió a ir Fabio Mancini sugiere que Julián se puede conectar con su teléfono para que se deje de ir. Exacto, Julián, a lo mejor eso es una buena posibilidad ya para la última parte del... Tenemos todavía tiempo, pero ¿no? ¿No crees? No. Oye, muchas gracias, Julián. Si quieres voy a leer, Enrique, quisiera Sí, dale. pasar una lámina, inclusive voy a pasar la lámina, si quieres, y leer un texto que me parece excelente Claro. de Julián. Sí me oyen, ¿verdad? Sí. Aquí está leyendo, digamos, esta lámina y dice lo siguiente: sobre la bestia interferida de puntos, entre paréntesis, son signos esos puntos. ¿Qué signo es el no punto? 2 puntos, lomo o aguijón. Descansa una figura fuertemente identitaria. Su silla negra, retrete, diseñado para cagar bichos. Encima de los símbolos es la de un rey. Su visera de aficionado a los deportes de playa es la de un rey. La máscara decapitada que pende de su trono como un globo de diálogos con Helio de cumpleaños es la de un rey cruel en el día de su cumpleaños. Solamente su cara se asemeja a nosotros, 4 figuras sin identidad. Aquí el rey sería, digamos, aquí sería Tesosomoc, el rey de Azcapotzalco. El bicho aquí es, digamos, un hormiguero, es una hormiga, es Azcapotzalco, es el rey de Azcapotzalco, y aquí, digamos, la piedra es su nombre, Tesosomoc, quiere decir el señor que se enoja, pero aquí tenemos una piedra, Tetl, y se está enojando. Aquí vemos las volutas, aquí con puntitos, quiere decir que se enoja en este caso, ¿no? La bestia interferida de puntos es la parte de abajo, es la hormiga aquí, ¿no? Y aquí el retrete es el signo, es el trono. Qué falta de respeto para el rey. Bueno, así decimos, ¿no? El trono. El trono, claro. Exactamente. Pero me parece bellísima. Aquí lo interesante, digamos, es que
parte del significante, de la opacidad del significante, y a partir del significante, digamos, extrae esta correlación, digamos, que de su entorno, de todo eso, lo que nos está como platicando de los, de la droga y de todo eso lo que concierne esta etnopoética de Julián, ¿no? Bueno, pues sí, qué lectura, ¿no? Contrapuesta. Julián, anda, ¿sí pudo Julián o no? No se ha conectado, no. No, ¿verdad? Eh, Bueno, yo te preguntaría algo, Patrick. Digo, ya ahora le cedo la palabra a quienes quieran también, pero a partir de esto que hablamos de la música, los sonidos que aparecen virtualmente en el poema de Julián, y de lo que mencionabas de que no hay cantos, por ejemplo, en relación a la pregunta de Iván, yo, no, en esta multimedialidad, por llamarla así como le llamo, de la tira de la peregrinación, no hay sonoridades, ¿verdad? Hay como un silencio, aunque hay voces que aparecen por ahí. ¿Qué dirías sobre el aspecto sonoro de una escritura como esa? Pues aquí la sonoridad, digamos, yo creo que remite a la oralidad. Había un plan, digamos, había una semiología de la imagen a través de la visión, de la mirada, sin que pase por el embudo del verbo, ¿no? Y entonces aquí la sonoridad sería, digamos, la parte complementaria, que es la oralidad, que complementa el dibujo, porque yo creo que la imagen del códice es un reconocimiento, digamos, es un lenguaje críptico, pero ya se sabe lo que contiene, entonces como que detona la oralidad. Y cuando ya estamos en la oralidad, ya entonces tenemos los sonidos. La imagen también detona un sonido. Bien, o sea, de hecho se remonta a una oralidad, pero también tiene como, o sea, hay como, podría haber como resonancias de sonido en Claro. las imágenes. Sí. Y aquí Y me lo que parece que la sinestesia es importantísima, la sinestesia. Como que el signo navega, digamos, de un registro sensible a otro, pasa de la mirada, digamos, de la visión al olfato, del olfato al tacto. Inclusive yo considero en el último trabajo que estaba haciendo lo que se llama en semiología de la imagen el texturema, porque digamos la unidad del tacto, ¿no? Cuando estaban hojeando el códice, estoy seguro que en la lectura del códice, aparte de que leían la imagen, también el hecho de hojear, ¿no? De tocar la lámina, generaba, digamos, una impresión también, bueno, totalmente infraliminal, evidentemente, pero que se conjugaba con la mirada y digamos, la enunciación, el tacto, el hecho de tocar el códice, ¿no? Desde luego, no, sí, algo de eso leí en un trabajo tuyo ya como una alusión, porque te iba a preguntar a lo que aludió también Julián sobre la danza, a ver si hablabas un Claro, poco de la ritualidad, esa corporalidad, pero ahora esto del tacto realmente es apasionante la idea sola, ¿no? me parece Pero, y no es, muy importante todo eso, ¿eh? También el sonido, la importancia del sonido, ¿te acuerdas que en el mito de la creación del hombre en el inframundo, cuando Quetzalcóatl toca, bueno, sopla en su caracol, el soplido seco de Quetzalcóatl pasa en las circunvoluciones del caracol, lo femenino, y eso es la voluta de la palabra en los códices, ¿no? El aire que pasa por las circunvoluciones del caracol dibuja la voluta. Y aquí lo interesante también, para que veas la importancia de la palabra y del sonido, es que el sonido provocado por el caracol de Quetzalcóatl penetra en el oído del dios de la muerte, Mictlantecutli, y yo digo que fecunda la muerte. Es decir, que el nacimiento del hombre es el resultado de la fecundación de la muerte por un sonido musical, el caracol, ¿no? bueno, qué idea, también. Fíjate, estamos en plena productividad poética a través de la interpretación y la lectura también. Miren, creo que no ha podido volverse a incorporar Julián, pero bueno, no sé, ¿por qué no las preguntas que tengan para Patrick por el momento o los comentarios de las de las múltiples intervenciones que ustedes tengan? Yo abriría un momento para eso, sí. esperando al menos a ver si se puede
reincorporar Julián, ¿no? Por lo menos para terminar. ¿Qué dicen? Sí, en el Facebook estaban preguntando a Patrick que así como estaba el concepto de texturema, estabas hablando antes del de formema, que creo que comentaste anteriormente. Y decían que si puedes profundizar un poco más en ese concepto y en cómo surge y qué significa. Sí, el formema en la semiología de la imagen sería, digamos, una unidad. Por ejemplo, el cuadrado puede ser digamos, una unidad de sentido muy clara, que es el cuadrado, pero también puede ser un formema que remite, por ejemplo, al fuego o a la tierra, ¿no? Es decir, una forma determinada puede tener, digamos, puede no tener un sentido manifiesto, pero ser parte de un todo, ¿no? Y aquí yo creo que es la isotopía, la repetición de este mismo formema, de esta forma. Por ejemplo, un arco, no sé, yo hablaba de formema, por ejemplo, de la verticalidad. La verticalidad es un elemento formemático. El color también, un color evento dado, rojo, azul, negro, a menos que se autorrepresente, entonces que sea el color mismo, puede remitir, por ejemplo, al acromatismo, puede remitir al fuego, puede remitir a la sangre. Es decir, es un formema y digamos que hay una isotopía, digamos, de los formemas, que cuando son muchos formemas que se repiten, configuran, digamos, un elemento significativo, ¿no? La horizontalidad, lo circular, por ejemplo, puede haber, en la semiología de la imagen, puede haber nupcias formales. Cuando, digamos, en la danza, por ejemplo, Enrique, cuando, digamos, se danza, se da 4 vueltas en torno a algo, digamos, es una copulación. Y cuatro vueltas a un círculo, por ejemplo, en este caso, es la copulación del cuadrado con el círculo, que encontramos, por ejemplo, en el mito de la creación del hombre en el inframundo, cuando Quetzalcóatl desciende al inframundo y Mictlantecutli le pide no solamente que sople en su caracol, sino que dé 4 vueltas a su círculo de jade. Y dar 4 vueltas danzando a un círculo de jade es una copulación geométrica, lo que muestra, digamos, que esos serían formemas, pero digamos que en un momento dado, cuando se escenifica, se vuelve muy significativo, ¿no? Ahora, El fonema sería un poco como el fonema en la fonología, porque el fonema no tiene un sentido a menos que se relacione con otros fonemas, ¿no? Y el formema es igual, ¿no? Aislado, que no tiene significado, pero integrado a un todo se vuelve, digamos, pertinente, ¿no? sí, te iba a comentar, además, en este ámbito de la danza y el ritual, hablaba Julián de un aspecto performático en su poema, así como un aspecto cognitivo también, que puede encontrar resonancias de otro tipo en tu propio análisis poético y semiótico, esa dimensión cognitiva de la que ya hablamos, del pensamiento. Pero en lo performático hay también un nivel de acción, ¿no? El lugar de la acción. Ahora que hablas de la danza y las vueltas, los giros, hay una ritualidad que has descrito implícita en el texto, como un texto ritual de la tira de la peregrinación, ¿no? Pero por otro lado hay también una acción, ¿no? Hay una serie de acciones que están apareciendo a cada momento en esa forma de escritura. El caminar mismo, la secuencia misma de la caminata, es una dimensión performática y el texto tiene esa dimensión espacial, la página. Por ejemplo, esa última página en blanco, aunque es un texto inacabado y señala eso también, es de una gran elocuencia, ¿no? Esa página casi en blanco. Aquí también que estás hablando del andar, por ejemplo, es interesante que en náhuatl la palabra nemi quiere decir existir y también quiere decir andar, sobre todo cuando hay una duplicación del radical nemi, es decir, que la existencia es un andar. Entonces imagínate cuando andan, en un momento dado, el hecho de andar es hacer existir. Otro elemento muy importante dentro de digamos, de pictografía, en el códice Mayer, tenemos una relación entre el ombligo, Xichtli, y la pierna, Ixchitl. Y tenemos una inversión, ¿no? Eso es muy interesante. Xichtli es el ombligo, Ixchitl es la pierna.
Y yo creo que aquí en este contexto dancístico, la pierna, después de que el ser humano ha cortado su cordón umbilical y cuando anda en la existencia, es decir, que existe, entonces la danza es muy importante porque digamos, el pisote, el hecho de pisar y de tener todos esos movimientos dancísticos, la pierna se vuelve el elemento umbilical dentro del contexto existencial, ¿no? Las formas de la corporalidad también poética. Exactamente. La pierna es un ombligo. Tienes un ombligo. No, muy, bueno, pues muy interesante. Yo abriría, no hay más intervenciones, no quieren hacer preguntas, comentarios, ocurrencias, vaya, en el sentido creativo, ¿no? Nadie quiere hablar. Pues yo quería, me quedé pensando en esto de la horizontalidad y verticalidad. Es algo que insististe, Patrick, bastante, de que se repite, ¿no? Esa línea vertical, esa línea horizontal. Primero pensé en el asunto de los puntos cardinales y como el Claro. mundo, pero mencionaste que hay un momento en que se rompe esa verticalidad. Entonces, quería ver si entendí bien. Algo entendí de que tenía que ver también con el estatismo contra el movimiento del caminar, o a qué alude esa ruptura de lo vertical, porque va más allá del orden del mundo y de los puntos cardinales. Claro, pero digamos, en un momento dado, antes de que, digamos, haya existencia, digamos, el mundo es vertical, ¿no? Como yo creo que la imagen es el árbol, precisamente en el Códice Boturini, el que se rompe es un árbol, ¿no? El árbol vincula la tierra al cielo y no hay espacio todavía para el hombre. En el Códice Boturini, cuando se rompe el árbol, como lo vimos también en el Códice Borgia, se abre la dimensión existencial. En el árbol que estaba sin quebrar vinculaba el cielo y la tierra, pero no había espacio horizontal para el hombre. Cuando se rompe, se abre una dimensión. De hecho, en el texto que leyó en Informante dice que cuando amaneció, se rompió el árbol. Yo diría que la lectura sería cuando se rompió el árbol, amaneció. Fue al contrario, digamos, es la ruptura del árbol que generó la luz del amanecer. O sea, aquí, digamos, tenemos esas verticalidades que el mundo es estático, que la vida no hay dinamismo, no hay una vida, digamos, no hay nada viable. Y a partir del momento en que se abre, que se separan también, ¿te acuerdas? La lámina 3, por ejemplo, cuando Huitzilopochtli les dice, se tienen que separar. Y aquí también la separación es una ruptura. Es decir, que se desprende el pueblo elegido de los aztecas, se desprende del grupo, y entonces corta el cordón umbilical en este caso y abre su camino propio, ¿no? Entonces eso la horizontal, incluye en la lámina 3, digamos, vemos los pueblos, los barrios que estaban en la verticalidad en la 2, en la 3 están en horizontales, ¿no? Sí, yo creo que la ruptura del árbol es también la ruptura de el corte del cordón umbilical del pueblo elegido que se separa de los demás, ¿no? En Tamuanchan. Que por cierto, digo, sin abusar de las equivalencias, sin querer abusar de las equivalencias, esta cuestión del pueblo elegido nos remite a esa presencia del pueblo elegido en By the Rivers of Babylon, la canción basada, Claro. Esa canción afroamericana, ¿no? Del pueblo esclavo norteamericano, que tiene como punto de partida uno de los salmos bíblicos, y que es una hermosísima canción que está haciendo alusión a ese otro pueblo elegido y que vuelve a aparecer acá. En fin, creo que no pudo, ¿verdad, Luisa? Ya no. No, creo que lo perdimos. Y le mandé un correo, pero tampoco ya respondió por correo. Es una pena realmente porque bueno, ha sido una excelente sesión de cualquier manera, pero bueno, ya no pudimos despedirnos de él, terminar, dejar que él redondeara también su intervención, que platicaran más. A ver, Raúl Casamadrid, ¿querías decir algo? Se le explora los códices. Bueno, estaba leyendo. Sí. Raúl. Raúl, micrófono. Aquí estoy ya. Bueno, Gracias, sí.
Claro. Comentar lo interesante de de ese conversatorio en donde podemos ver un códice que tiene siglos de haber sido elaborado, contrastándose con un poema de reciente creación. Y el hecho de que tanto para elaborar el primero, el códice, como para escribir este poema reciente, pues hay un ejercicio creativo, pero también existe este mismo ejercicio de creatividad en el lector que lo está interpretando, ¿verdad? Claro. Porque realmente es muy, muy artística la visión del informante, y también las imágenes que cruzan por nuestra mente cuando leemos o cuando nos lee Julián su poesía, ¿verdad? Y esta separación en el tiempo, ¿verdad? Diacrónica de tantos cientos de años, pues resalta desde mi punto de vista la permanencia de un mismo espíritu en todos nosotros, que podemos acceder, ¿verdad? A una cosa de hace tanto tiempo y a una cosa tan relativamente muy reciente. Era el comentario nada más. Muy bien, Raúl. Aquí yo puedo abundar un poco hablando de lo que Genet llama el hipertexto. Digamos, el códice y la lectura del informante serían un hipotexto, y según el contexto, digamos, de Julián, produce un hipertexto, digamos, a partir de estas formas, ¿no? Maleables dentro de su mente, porque digamos, evidentemente remitían a algo totalmente distinto de lo que produce Julián en su poesía, ¿no? Pero es muy interesante ver un hipertexto poético, verbal, con base en un hipotexto pictográfico, ¿no? Fíjate que a mí me hace recordar lo que platican ahora. Otro libro de Genet se llama Palimpsestos, y yo desde el principio hablé del palimpsestos. De Gérard Genet, ¿no? Es de Genet, ¿no? Sí, de Gérard Genet, sí, Sí, claro. exacto. Sí. Gerard Genet. Y él, a mí yo hice un libro que me parece que ahora tiene alguna pertinencia mencionarlo acá, que se llama La imagen desollada, justamente, ¿no? Exactamente. Es el aspecto sacrificial sobre la imagen también. Y ahí lo que hago es como una lectura en palimpsesto a partir de un poema de Bernardo Ortiz de Montellano que se llama Segundo Sueño, que es un sueño, pero que en realidad es la reescritura del sueño de Sor Juana, el gran poema de Sor Juana, pero según puede analizarse, si se le ve etnocrípticamente, diría yo ahora, lo que encontramos ahí es también un sustrato indígena. La imagen poética indígena que tanto le interesó a Montellano está latente ahí, en el cuerpo que yace en una operación quirúrgica, que es el objeto, el sujeto del poema de Montellano, y que es análogo o una reescritura de la durmiente del poema de Sor Juana. Esta vez está dormido bajo un sueño anestésico, pero es como la figuración, la alegoría, diría, en esa sociedad reforestadora de símbolos, ¿no? Es la alegoría de un sacrificio, en realidad, lo que está teniendo lugar en esa mesa de operaciones. En fin, son formas de estas reescrituras que son muy libres, son como enmascaradas. Eso me gusta mucho. O sea, uno puede hacer diferentes lecturas simbólicas de una serie de elementos sígnicos, ¿no? De signos. Pero también puede utilizarlo, como decía Julián, como una máscara para producir nuevas significaciones de una manera más libre, a través de lo que él llamó también misreading, esta lectura deliberadamente equivocada en ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece realmente muy rico esta invitación, ya no a comparar dos poemas o dos análisis o dos lecturas, sino a transitar libremente de una a otra, a desbordar, a traspasar esa frontera y a invitarnos a una especie de transcreación que está implícita en la investigación misma, Patrick. O sea, para mí, el trabajo que tú haces es también una forma de creación, como de alguna manera se ha ido mostrando a través de todo lo que han dicho las diferentes personas en este
conversatorio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo terminaría así diciéndoles que, aunque ya no está ahorita con nosotros Julián, agradeciéndoles que hayan aceptado el participar en esto, porque como dije, creo que es bastante riesgoso, ¿no? Ponerse en diálogo saliendo un poco de los territorios protegidos, ¿no? Lo dijo Julián en algún momento, y bueno, eso merece realmente el agradecimiento de todos nosotros y mío en particular. Y de Julián diría que, bueno, habría que decir otra cosa, que su poema termina con una expresión que al final tiene una expresión de una intensidad épica muy poderosa, pero también épico-lírica, yo diría, de una intensidad lírica y hasta personal, mezclando elementos personales, incluso de otros libros suyos, que hacen su lectura, que transforman absolutamente este texto y lo llevan a una dimensión lírica directa, ¿no? Inmediata. En fin, no sé, muchas gracias, Patrick, y no sé si quieres decir algo para despedirnos. Pues muchas gracias por la invitación, y me parece que fue interesante. Lástima que no pudimos continuar por problemas técnicos, pero pues agradezco la invitación. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti y a todos ustedes, todas las que estuvieron acá. Ojalá podamos continuar con estas conversaciones. Y bueno, un saludo también a Julián, ya de forma diferida, cuando podamos vernos de nuevo en la grabación, que podrán ustedes encontrar en el Facebook de Adugo Viri y en el canal del Instituto de Investigaciones Filológicas y también en el Laboratorio de Materiales Orales, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Luisa, muchas gracias. Hasta luego, adiós. Todos los que intervinieron y Patrick, sobre todo. Nos vemos Gracias. pronto. Que estén muy Hasta bien. pronto, adiós. Adiós.